Tipos de selección de entidades. Además de las opciones ya vistas, en ArcMap hay también 4 tipos de selección. Cada uno de ellos permite escoger las entidades de interés bajo un criterio diferente, ya sea por la misma interacción del usuario con la interfaz de ArcMap o por alguna característica de algún atributo de campo. Vamos a verlos a continuación. La primera que tenemos es la selección interactiva. Esta selección nos permite seleccionar las entidades con el mouse haciendo clic sobre el mapa. Podemos elegir varias opciones de selección interactiva. Como vemos en pantalla tenemos Select by Rectangle, que es la que sale por defecto y permite generar un rectángulo para seleccionar las entidades del mapa. Select by Polygon permite dibujar un polígono de tantos lados como queramos sobre el mapa. Select by Lasso permite dibujar un polígono a mano alzada con las curvas que necesitemos dibujar. Select by Circle genera un círculo a partir de donde se haga clic sobre el mapa. Y por último, Select by Line permite seleccionar los elementos del mapa a partir de una línea. En esta imagen vemos que se ha utilizado la opción Select by Rectangle. En la imagen de la izquierda podemos observar que el polígono está sobre 6 departamentos del Perú y en la imagen de la derecha se ve que se han seleccionado los 6 departamentos. Hay que recordar que esta selección no es solo visual, sino que en la tabla de atributos del shapefile también se han seleccionado los 6 elementos que correspondan a estos 6 departamentos. En esta otra imagen vemos el ejemplo de Select by Line. En la imagen de la izquierda se ha dibujado una línea que pasa por 3 departamentos, y en el resultado a la derecha podemos ver los 3 mismos departamentos. En este tercer caso tenemos una selección por lazo, a mano alzada. Esta selección es utilizada en caso de que queramos seleccionar elementos que estén muy cerca y no queramos incluir todos en la selección, como es el caso de la imagen. Vemos que esta opción permite esquivar los elementos y así obtener el resultado deseado. El segundo tipo de selección es el de selección por atributos. Este tipo de selección permite elegir entidades consultando el atributo de un campo en particular o consultando características específicas del mismo campo. Para utilizar este tipo de selección hay que dirigirse al menú Selection y elegir Select by Attributes. Se abrirá una nueva ventana como la que estamos viendo en la imagen. El primer parámetro a introducir, que es el Layer, es un desplegable en el que aparecerán todas las capas vectoriales que hay en la tabla de contenidos. A continuación, aparece otro desplegable en el que se puede elegir el método de selección que queremos efectuar. Puede ser nueva selección, agregar a los elementos seleccionados, quitar de los elementos ya seleccionados o seleccionar entre los elementos ya seleccionados. Son los métodos que hemos visto al inicio de esta sesión. Seguidamente aparece un cuadro en el que estarán todos los campos del shapefile introducido como layer. Podemos hacer doble clic sobre cualquiera de ellos y este se escribirá en la consulta del cuadro inferior. Después están los operadores que nos permitirán realizar las consultas para poder obtener la selección de diferentes datos, y a la derecha de estos operadores hay un botón Get Unique Values que obtiene todos los valores del campo seleccionado anteriormente para poder cargarlos también en la consulta del cuadro inferior. Por último, en el cuadro inferior es el área en el que se construirá la consulta. Por defecto está el Select * From más el nombre del shapefile seleccionado más where y 2 puntos. Esto significa que estamos realizando una consulta SQL sobre el shapefile. En este ejemplo estamos creando la selección sobre el shapefile capitales de provincia y queremos seleccionar las capitales que tengan como categoría el valor de ciudad. Una vez ejecutamos la consulta, vemos que ArcMap ha seleccionado tanto en el mapa como en la tabla de atributos todas las ciudades del shapefile. Selección por localización. Este tipo de selección permite seleccionar entidades de una o más capas en función de las entidades de otra capa. Para abrir este tipo de selección hay que dirigirse al menú Selection y elegir Select by Location. En esta interfaz, de nuevo, la primera opción que tenemos es para elegir qué método de selección vamos a utilizar. Después, tenemos la opción de marcar una o más capas. En este cuadro aparecerán todas las capas que estén en la tabla de contenidos, y las que marquemos serán las capas de las que se seleccionarán elementos tras pulsar OK. Debajo del cuadro hay otro desplegable
en el que hay que elegir la capa que se utilizará como base para la selección, es decir, la capa que va a determinar qué elementos de las capas marcadas arriba serán seleccionadas. Una vez seleccionada la capa de origen, tenemos que seleccionar el método de selección espacial en el que hay varias opciones. Aquí aparecen varios métodos de intersección, distancias, que unos elementos estén contenidos en otros o no, que los elementos se toquen, que coincidan sus límites, etc. Podemos indagar en todas estas opciones ya que cada una se utiliza para una finalidad diferente y son muy útiles, pero en este caso vamos a aprender a utilizar la primera, que es la de intersección entre los elementos de la capa objetivo con los de la capa fuente. Tras seleccionar OK, vemos que se han seleccionado todos los elementos que coincidían geográficamente con los de la capa de origen. Selección por gráfico. Este tipo de selección es igual a la selección interactiva, solo que el gráfico lo vamos a dibujar en el mapa, y este será permanente si así lo queremos. Para ello, utilizaremos la herramienta Draw, que es una toolbar. En el cuarto botón seleccionaremos el desplegable y podemos elegir entre diferentes formas geométricas a dibujar. En este ejemplo se ha seleccionado el círculo y se ha dibujado sobre el mapa. Este dibujo es editable, podemos moverlo sobre el mapa, podemos editarlo, incluso podríamos utilizar su geometría para crear un elemento, en este caso sería en una capa de tipo polígono. Pero en esta ocasión vamos a utilizarlo para realizar una selección. Una vez hay un gráfico sobre el mapa y este está seleccionado, se activa en el desplegable Selection la opción Select by Graphics. Al hacer clic, automáticamente se seleccionarán todos los elementos del mapa que están en contacto con este dibujo. Este es el resultado de la selección. De haber más de un gráfico sobre el mapa, la selección se realizaría sobre todos los dibujos que haya seleccionados. Vamos a ver cómo realizar algunas de estas selecciones desde ArcMap. A continuación, vamos a ver un ejemplo sobre todos los métodos de selección que acabamos de aprender. Tenemos en ArcMap cargados tres capas, la de límites de departamentos, con lo que ya estamos acostumbrados a trabajar estos días, la de comunidades campesinas y la de capitales de provincia. Como ya hemos visto en otras sesiones anteriores, en la tabla de contenidos tenemos el botón Listar por selección, en el que podemos definir, lo primero de todo, qué capas van a poder tener elementos seleccionables. Si nosotros aquí desmarcamos seleccionable, vemos que se pasa la capa de provincias a no seleccionable. En el momento que yo intente hacer una selección, se van a seleccionar elementos de todas las capas, excepto de las no seleccionables. Vemos que no podemos seleccionar los puntos. Sin embargo, si la volvemos a activar, ahora mismo vemos que ya los puntos se pueden seleccionar. Aquí obtenemos el resumen de las selecciones, los elementos seleccionados por capa y si las hacemos seleccionables o no. Al mismo tiempo, con el segundo botón podemos eliminar la selección de cada capa individualmente. Por ejemplo, la capa de provincia la desmarcamos, los límites departamentales los desmarcamos y por último las comunidades campesinas. Este método de selección que he utilizado es la selección interactiva. Vemos las diferentes opciones que hay que hemos visto ya en la teoría. Selección por rectángulo. Tenemos también la selección por polígono, en la que podemos dibujar un polígono con tantos lados como deseemos solamente haciendo clic. Para terminarlo hacemos doble clic y vemos que se seleccionan todos los elementos que toca ese polígono. Tenemos la selección por lazo o mano alzada, la que nos permite dibujar haciendo tantas curvas como queramos. Tenemos que mantener el botón izquierdo del mouse pulsado y cuando queramos terminar lo soltamos. Tenemos la selección por círculo. Aquí tenemos que tener en cuenta que el centro del círculo va a ser donde hagamos clic. Una vez hagamos clic vamos ampliando, definiendo un radio y el círculo va creciendo en torno a ese radio. Se realiza la selección y por último tenemos la selección por línea, en la que hacemos una línea y todos los distritos que tocan esa línea serán seleccionados. Todos los elementos, porque hay más elementos además de los distritos. Vemos que si pasamos cerca a la capital de provincia no va a seleccionar la capital.
Sin embargo, si pasamos por encima, esta sí va a ser seleccionada. Esa es la selección interactiva. Pero en el menú general tenemos la herramienta Selection, en la que tenemos, por ejemplo, la selección por atributos o selección por localización. Vamos a trabajar primero con la selección por atributos, vamos a hacer algún ejemplo. Por ejemplo, vamos a buscar las capitales de provincia. Aquí vemos que nos aparecen las 3 capas que tenemos en la tabla de contenidos. Vamos a seleccionar el método crear nueva selección, ya que no tenemos ninguna selección sobre el mapa. Y en este caso vamos a buscar todas las ciudades que tengan como categoría villa. Para ello vemos que el cuadro de consulta está vacío. Seleccionamos con doble clic categoría y automáticamente nos aparece aquí el campo. Ponemos que categoría sea igual a y obtenemos los valores que tiene categoría en la tabla de atributos. Vemos que solo hay 3 valores y en este caso queremos agregar el de villa. Hacemos doble clic sobre villa y automáticamente tenemos la consulta Select from capa provincia cuando la categoría sea igual a villa. Si aplicamos, vemos que sobre el mapa automáticamente se seleccionan varias categorías. Estamos viendo que son 15 y podemos abrir su tabla de atributos para comprobar. Vemos que todas las de villa han sido seleccionadas. Ahora podemos hacer una consulta también por atributos, una selección Select from Current Selection, utilizando el cuarto método de consulta, que va a ser seleccionar sobre elementos ya seleccionados. Esto significa que en la selección únicamente se van a tener en cuenta estos 15 elementos. Vamos a buscar todas las capitales de provincia que sean categoría villa, eso ya está seleccionado, y que además pertenezcan al departamento de Ayacucho. Para eso eliminamos la consulta anterior, seleccionamos el campo departamento, igual a, de misma forma obtenemos los valores y doble clic sobre Ayacucho. Al darle a aplicar, vemos que únicamente se han seleccionado los departamentos con categoría villa y departamento de Ayacucho. Es verdad que hay más ciudades que tienen departamento de Ayacucho, pero como vemos no son villa. Por eso hemos agregado una selección a la selección anterior. Sin embargo, si hiciésemos la misma selección creando una nueva selección, le damos a aplicar y vemos que los elementos seleccionados son 11. En este caso se han seleccionado todas las capitales de provincia del departamento de Ayacucho, así sean villas, ciudades o pueblos. Vamos a eliminar toda la selección y vamos a ver ahora un ejemplo de cómo seleccionar entidades por localización. En este caso vamos a hacer una preselección. Primero vamos a seleccionar un departamento. Vamos a seleccionar estos 2 departamentos, 3 departamentos, y vamos a hacer una selección por localización. Vamos a seleccionar todas las comunidades campesinas y todas las capitales de provincia que haya dentro de estos 3 departamentos. Para ello, en Source Layer metemos límites departamentales. Como es la única capa de polígonos, es la que aparece, no tenemos más opción. Seleccionamos utilizar elementos seleccionados. Aquí nos está indicando que se van a tener en cuenta únicamente esos 3 elementos. Y dejamos por defecto intersect, que significa que cualquier elemento que intersecte con estos 3 ya seleccionados va a ser seleccionado. Si le damos a aplicar, vemos que se seleccionan todos los elementos que están intersectando y también lo podemos ver en la tabla de contenidos. Estas son las capitales de provincia. Vemos que todos pertenecen a los 3 departamentos seleccionados y de la misma forma podemos comprobar todas las comunidades campesinas que pertenecen a los mismos departamentos. En este caso son 789. De la misma forma que antes, ahora podemos hacer una selección sobre lo ya seleccionado. Vamos a volver a Select by Attributes y ahora vamos a escoger las comunidades campesinas. En esta ocasión volveremos a seleccionar Select from Current Selection
y vamos a elegir las comunidades campesinas que tengan nombre de departamento igual a, y buscamos Cusco. Vamos a comprobar que aquí hay 789 comunidades campesinas seleccionadas y al darle a aplicar ha reducido a 773. Vemos que ya se han eliminado las comunidades campesinas de los otros dos departamentos, que no eran muchas, pero se han deseleccionado. De esta forma podemos trabajar haciendo diferentes queries, consultas para obtener selecciones y poder ver sobre el mapa los resultados o también poder ver la información de los elementos seleccionados en la tabla de atributos.